Querido público de YouTube, hoy les traigo una historia de terror que los mantendrá en vilo durante más de 3 minutos. En esta ocasión exploraremos los límites de la amistad y la oscuridad que puede acechar en Mi amiga me hizo un amarre. Prepárense para sumergirse en una pesadilla que desafiará su cordura. La historia comienza con Laura y Mónica, dos amigas inseparables desde la infancia. Su amistad era la envidia de todos, compartían risas, secretos y sueños. Pero todo cambió cuando Laura se obsesionó con Mónica de una manera enfermiza. Al principio, las muestras de afecto excesivas de Laura hacia Mónica fueron pasadas por alto. Sin embargo, con el paso del tiempo, Mónica comenzó a notar que algo no estaba bien. Laura se volvió posesiva y controladora, siempre queriendo saber dónde estaba y con quién. Las cosas empeoraron cuando Mónica descubrió que Laura había estado practicando magia negra para mantenerla cerca. Quedó horrorizada al descubrir que estaba atrapada en un amarre que la mantenía bajo el influjo de su amiga. A medida que pasaban los días, Mónica comenzó a perder su identidad y su voluntad propia. Se sentía atrapada en una relación tóxica de la que no podía escapar. La presencia de Laura se volvió sofocante y Mónica comenzó a percibir su amistad como una prisión. Desesperada por encontrar una solución, Mónica buscó la ayuda de expertos en el ocultismo. Sin embargo, cada intento por romper el amarre resultaba en fracaso. Laura se mostraba cada vez más poderosa y determinada a mantener a Mónica bajo su control. La vida de Mónica se convirtió en una pesadilla constante. Pesadillas vívidas la atormentaban cada noche, su salud se deterioraba rápidamente y su mente se nublaba. Se encontraba atrapada en un mundo oscuro y sin esperanza. Con el tiempo, Mónica se dio cuenta de que la única forma de liberarse era enfrentarse directamente a Laura. Armada con coraje y determinación, decidió confrontar a su amiga en un último intento por romper el amarre y recuperar su vida. El enfrentamiento final fue terrorífico y lleno de peligros. Mónica tuvo que enfrentarse a los poderes oscuros de Laura y tomar decisiones difíciles para liberarse. En el proceso, descubrió la fuerza que había estado dentro de ella todo ese tiempo. Esta historia de terror realista, Mi amiga me hizo un amarre, nos muestra cómo la obsesión y el control pueden destruir incluso las amistades más fuertes. Nos recuerda que debemos estar atentos a las señales de peligro y tener el coraje de enfrentar los miedos que nos acechan. Espero que esta historia los haya mantenido al borde de su asiento durante más de 3 minutos. Recuerden, el amor y la amistad verdaderos no deberían implicar manipulación ni control. Hasta la próxima.